Bienvenidos estudiantes de anatomía del tercer semestre a su canal Anatomía y Embriología. En esta ocasión vamos a estudiar la anatomía del miembro superior. Vamos a estudiar primero los huesos, luego los músculos y por último las arterias y nervios. Vamos a iniciar con describir la clavícula. Vemos acá la clavícula. Sabemos que la clavícula forma parte de este soporte del miembro superior al esqueleto axial. Vemos acá, en la parte más anterior de la clavícula, cómo se une al esternón medialmente y cómo se une lateralmente a la escápula, que es esta que tenemos en el fondo. Aquí vemos el húmero y acá vemos el cúbito ulna y el radio. Ahora sí, vamos a iniciar con los accidentes anatómicos de cada uno de estos huesos. Aquí vemos la clavícula. Recuerden que es lisa superiormente, es con impresiones en su cara inferior, tiene una forma de S, tiene un extremo medial que se relaciona con el esternón, que se le llama extremo esternal, y tiene uno lateral que es aplanado, que se le llama extremo acromial. Con respecto a las impresiones que en esta vista no se ven, sabemos que acá más medial tiene una impresión para el ligamento costoclavicular. Acá va a tener dos accidentes, un tubérculo conoideo y una línea trapezoidea, que ambas son impresiones para el ligamento coracoclavicular. Ahora vamos a ver el húmero y luego veremos la escápula. Con respecto al húmero, recuerden que el húmero tiene la cabeza a este nivel superior. Esta es la cabeza del húmero. Este círculo, esta línea, perdón, que nos delimita la cabeza de los tubérculos mayor y menor, se le llamará cuello anatómico. Este sería el cuello anatómico. Luego tenemos del cuello anatómico el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y más distal tendremos el cuello quirúrgico. Con respecto a los tubérculos, bueno, el tubérculo mayor es más lateral, es un reparo anatómico lateral al hombro, y más anterior tendremos el tubérculo menor. Vemos que en la parte media hay un surco intertubercular, también le llaman corredera bicipital, y cada tubérculo se proyecta como una cresta distalmente. Se le llaman crestas lateral del tubérculo mayor y cresta medial o cresta medial del tubérculo menor. Vamos a ver más distal, podemos ver agujeros nutricios. Vemos a la parte más distal cómo se proyectan unas crestas que se llaman supracondilias, una lateral y una medial. Vemos dos prominencias óseas lateral y medial, que son los epicóndilos. Este de acá será el epicóndilo medial, este de acá será el epicóndilo lateral. Vemos cómo se ensancha a los lados y se debilita en el centro. Se debilita en el centro porque tenemos una fosa coronoidea y tendremos una fosa radial. Y en la parte posterior veremos una fosa olecraniana. Vemos acá en esta vista más medial la tróclea del húmero y más lateral el cóndilo del húmero. Vamos a utilizar la vista posterior de esto mismo para ver los accidentes anatómicos de la escápula y los accidentes anatómicos del húmero. Pero antes vamos a mencionar aquí que la escápula en este nivel tenemos el fondo una fosa. Esta fosa se le llama fosa subescapular. Este nivel corresponde más o menos con el cuello de la escápula. El cuello de la escápula, y esto donde está esta cavidad glenoidea será la cabeza. En esta cavidad tenemos esta concavidad y en el parte inferior tenemos un tubérculo infraglenoideo y acá superiormente tendremos un tubérculo supraglenoideo. Ahora sí nos vamos a una vista posterior. En esta vista posterior, efectivamente, la escápula, importante, vemos que estrictamente no está fijo a la pared posterior. Tendrá unos soportes musculares que será una articulación fisiológica. Tendremos acá este accidente anatómico importante a la vista, pero primero vamos a delimitar la forma de la escápula. La escápula la describimos que tiene lados, tiene un borde medial,
tiene un borde lateral que es más grueso y un borde superior que es un poco más delgado. Tendremos además ángulos. Tendremos aquí un ángulo superior, acá tendremos un ángulo inferior y acá se describe un ángulo medial a nivel de la cabeza de la escápula. Esta estructura grande se le llama espina de la escápula. Esta espina de la escápula, este nivel, tiene un tubérculo deltoideo importante. Y en la parte distal se aplana y se alarga y se proyecta lateral y luego anteriormente. Esto se le llama acromion. Este proceso es el que se fija o se pega acá al extremo acromial de la clavícula. Recuerden, superior a la espina hay una fosa. Esta fosa le vamos a llamar supraespinosa. Y esta fosa de acá se le llamará entonces infraespinosa. Ya sabemos que tenemos una fosa anterior que se le llama fosa subescapular. Recuerden los tubérculos, el tubérculo infraglenoideo a este nivel. Habíamos mencionado que íbamos a ver los accidentes anatómicos de la parte posterior del húmero. Aquí tenemos un surco oblicuo. Este surco importantísimo se le llama el surco del nervio radial. Ahí discurre el nervio radial y la arteria braquial profunda. Y en la parte posterior y distal tendremos una fosa que se le llamará fosa olecraniana. No olvidemos que en el epicóndilo medial y la tróclea va a haber en esta parte posterior un surco. Se le llamará surco del nervio cubital. Aquí no apreciamos muy bien, pero aquí ya podemos ver el cúbito articulándose con el húmero y el radio articulándose con el húmero. En una vista más distal y posterior, vamos a tener la continuación. Siguiendo la imagen que teníamos previamente, vemos más medial. Recuerden que a donde está el pulgar es lateral y donde está el meñique o el quinto dedo es medial. Bueno, más medial vamos a tener el cúbito o ulna. Y vemos acá esto, cómo se articula en la tróclea. Este es el olecranon, que es el que se articula estrictamente con la tróclea, en una prominencia que hace el olecranon y anteriormente una escotadura que se le llama escotadura troclear. Vemos acá la cabeza del radio, cómo se articula acá, y vemos entre accidentes los bordes de los huesos y vemos acá la membrana interósea. Vámonos a una vista anterior. En la vista anterior vamos a apreciar cómo se articula la tróclea del húmero con la escotadura troclear del cúbito. Esta escotadura troclear tiene una prominencia posterior, como ya vimos, que se le llama olecranon, y una protuberancia anterior que se le llamará proceso coronoides. De ahí que la fosa que tenemos a este nivel del húmero se le llame fosa coronoidea. No confundir con coracoide, que es lo que utilizábamos para describir ese proceso de escápula, porque coracoides da una descripción más a una forma de un pico de cuervo. En cambio, esto simplemente es una corona, coronoides. Vamos a ver que más anterior tendremos y distal de la proceso coronoides, vamos a ver que tenemos este tubérculo, muy importante. Esta tuberosidad se le llama tuberosidad del cúbito o de la ulna, y ahí se inserta el músculo bíceps, perdón, el músculo braquial. Ahora, vemos acá en el radio la cabeza, sabemos que superior hay una fosita que se articula aquí con el cóndilo, tendremos este estrechez que es el cuello y luego tendremos una tuberosidad del radio que se extiende hacia medial. Esta tuberosidad del radio será ahora sí la inserción del tendón del bíceps braquial. Aquí bíceps braquial, acá será del músculo braquial. Seguimos descendiendo y vemos cómo se va estrechando el cúbito y vemos cómo se va a ir ensanchando el radio. Podemos ver por estas proyecciones de acá superiormente que realmente la ulna es más larga que el radio. Acá distalmente se hace una cabeza de la ulna
Vemos como lateral tiene medial tiene este proceso estiloides y vemos como el radio también tiene otro proceso estiloideo. Así que cuando se describa esto hay que escribir si es un proceso estiloide de la ulna o un proceso estiloide del radio, porque también recuerden que hay procesos estiloides del hueso temporal. Vamos a ver más distal los huesos del carpo. Los huesos del carpo son los que corresponden a la muñeca. El primero que vamos a ver aquí, más lateral, va a ser el hueso navicular o hueso escafoides. Vemos más medial el hueso semilunar y veremos más medial aún el hueso piramidal. Importante, ninguno de los huesos se va a articular con el cúbito, solamente se va a articular el escafoides y el semilunar con el radio, y el piramidal se articulará a nivel del disco de la articulación a este nivel. Una articulación radiocubital distal. En esta vista no apreciamos, pero recuerden que aquí hay una escotadura también, que se continúa con la escotadura semilunar mayor acá. Ahora una menor. Esta menor le llamamos una escotadura o una incisura radiocubital proximal. Bien, tenemos dos hileras, una hilera proximal y una hilera distal. De la hilera proximal hemos mencionado solo tres. Nos falta un hueso, que está en la cara palmar del hueso piramidal. Este hueso pequeño se le llama pisiforme. El hueso pisiforme se encuentra en la cara palmar del hueso piramidal. Ahora vámonos a la hilera más distal. La hilera más distal tendremos en lateral el hueso trapecio. El hueso trapecio sabemos que se articula con este hueso de aquí, que sería el primer metacarpo, con el segundo metacarpo, con el hueso escafoides y con el hueso trapezoides. El segundo que vamos a ver se le llamará hueso trapezoide. Luego tendremos el hueso más grande del carpo, el hueso grande. Este hueso grande está a este nivel medial. Luego tendremos el hueso ganchoso. El hueso ganchoso se caracteriza por este gancho. Se le llama gancho del ganchoso. Tenemos el gancho del ganchoso y acá en el hueso escafoide tendremos un tubérculo escafoideo. Vámonos a la hilera de los metacarpos. En los metacarpos, recuerden numerar los metacarpos y también hay que describir si es en la base, en el cuerpo o en el cuello. Lo mismo cuando se trata de las falanges. Describimos la base, describimos su cuerpo y describimos la cabeza. También sepamos que existen tres huesos, tres falanges en cada dedo, con excepción del primer dedo que tiene dos solamente. Tenemos acá una falange proximal, una falange media y una falange distal. Vemos que esta falange distal como se va aplanando distalmente hacia el pulpejo de los dedos. Importante, cuando ustedes describan, por lo menos mencione qué hueso o qué falange estaría marcada y de qué dedo. Aquí estamos marcando una falange media del segundo dedo. Acá tenemos una falange proximal del cuarto dedo. Y pudiéramos ser más minuciosos y mencionar incluso que es de una mano derecha o una mano izquierda. Pero en una evaluación como tal, a grosso modo, no vamos a pedir lateralidad con respecto a una falange. Pero ustedes tienen que acostumbrarse a ir mencionando, porque ustedes van a hacer diagnósticos y le van a comentar a otros colegas dónde ocurrió una lesión, y lo más correcto es mencionarle exactamente, incluso con la lateralidad. Ahora lo mismo, vamos a ver
Los huesos del carpo, tenemos hileras, una hilera proximal con el hueso escafoides y su tubérculo, hueso semilunar, hueso piramidal, en su cara palmar el hueso pisiforme. La segunda hilera tendremos el trapecio, el trapezoide, el más grande del carpo, que es el grande. Luego tendremos el ganchoso. Y esta apófisis aquí se llama gancho del ganchoso. Importante, también podemos ver huesos sesamoideos relacionados con los tendones de los dedos a nivel del pulgar. Ahora vamos a estudiar los músculos del miembro superior. Los músculos del miembro superior, recuerden cómo se dividen. Se dividen en músculos por región. En una región del hombro tendremos músculos axiopendiculares posteriores superficiales, posteriores profundos, tendremos intrínsecos del hombro, anteriormente tendremos músculos de la región pectoral, vamos a tener los músculos del brazo, región anterior y región posterior, del antebrazo anterior y posterior y manos. Veamos esta radiografía. Es una radiografía del carpo. Ya a este nivel ustedes pueden describir que este es el radio, esta es la apófisis estiloide del radio, este es el cúbito o ulna y esta es la apófisis estiloide de la ulna. Podemos describir los huesos de la hilera proximal. Recuerden que más lateral tendremos acá el hueso escafoides, luego tendremos el hueso semilunar y acá tendremos dos huesos. El más profundo será el hueso piramidal y acá se le superpone en la cara palmar el hueso pisiforme. Recuerden, este es el radio, este es el primer dedo. Acá a este nivel tendremos el trapecio, acá tendremos el trapezoide, luego tendremos el hueso más grande del carpo, que es el hueso grande del carpo, y luego tendremos el hueso ganchoso. Y esto de acá es el gancho del ganchoso. Ahora sí, vámonos a los músculos del miembro superior. Recordando que aquí está la piel y más profundo tendremos tejido subcutáneo, tendremos un tejido superficial adiposo y uno más profundo membranoso. Tendremos cubierto venas superficiales, de drenaje superficial. Las más importantes aquí en el nivel del brazo. Tendremos a nivel lateral la vena cefálica que se dirige a este accidente que se le llama surco delto pectoral. Y acá tendremos una vena basílica más medial que se mete en esta fascia y se dirige al fondo para formarse la vena axilar. Vamos a seguir esta disección quitando esa fascia y describiremos primero los músculos axiopendiculares anteriores. Acá tenemos esta fascia pectoral. Esta fascia pectoral, recuerden que se continúa acá con la fascia como fascia axilar. Vamos a seguir disecando y tenemos el músculo pectoral mayor y tendremos acá el músculo deltoides. Aquí tenemos el surco deltopectoral. Si seguimos esta disección, vamos a quitar el músculo pectoral mayor y tendremos al pectoral menor y a la fascia clavipectoral. Esta fascia clavipectoral es la que se continúa acá como ligamento suspensorio de la axila. Este ligamento tiene una membrana que va o una parte que se le describe como membrana, una membrana costocoracoidea, que sería este nivel. Luego sería una fascia del pectoral menor y se continúa como una fascia un ligamento suspensorio de la axila. Aprovechemos aquí esta vista para ver nervios. Vemos que hay dos nervios que se dirigían al pectoral mayor que ya quitamos. Un nervio atraviesa al pectoral menor. Este nervio se le llama nervio pectoral medial, el que atraviesa al pectoral menor y luego llega al pectoral mayor. Tendremos acá otro que se le llama nervio pectoral lateral. Ese nervio pectoral lateral va directo atravesando esta membrana costocoracoide
hacia el músculo pectoral mayor. No inerva pectoral menor. Seguimos acá. Veamos cómo de la tercera, cuarta y quinta costilla se dirige hasta el proceso coracoides que ya conocemos de la escápula, el músculo pectoral menor. Y vemos cómo hay otros músculos y estas estructuras importantes que se relacionan con este proceso. Vamos a describir tres cosas más. Vemos este ligamento coracoacromial. Vemos además el ligamento coracoclavicular acá, que tiene dos porciones, un ligamento trapezoideo y un ligamento conoideo. Vemos la cabeza corta del bíceps braquial, cómo llega el tendón al proceso coracoides. Y más profundo hay un músculo coracobraquial que también se relaciona con este proceso coracoides. Bien, ahora vámonos a una vista posterior. Una vista posterior que vamos a utilizar para ver los músculos axioapendiculares posteriores. Lo mismo, vamos a hacer una disección por capas. Vamos a ver la capa de piel que la disecamos para ver una capa de tejido adiposo, venas superficiales, nervios subcutáneos. Tendremos la fascia que recubre. Importante, axioapendiculares posteriores superficiales. Aquí vemos ya cómo se dibuja el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho, el músculo latissimus dorsalis. Quitamos la fascia. Recuerden, acá hay una línea nucal superior, una protuberancia occipital, un ligamento nucal, apófisis espinosas de estas vértebras cervicales C7 y las apófisis espinosas de las vértebras hasta T12. Vamos a tener todo esto como origen de este músculo. Y recuerden que se dirige hacia la espina, al acromion y a la parte lateral también de la clavícula. Ahora vamos con el latissimus dorsalis, el músculo dorsal ancho. Miren el tamaño. Este músculo viene aquí de esta fascia toracolumbar. Viene de estos procesos espinosos de estas vértebras a este nivel. Las últimas vértebras torácicas, las últimas 6, pudiéramos decir, la mitad inferior. Vemos que también tiene una inserción o un origen de la cresta ilíaca y de las últimas costillas. Y se dirige hacia el húmero. Vemos que se dirige hacia el húmero en una vista anterior. Vemos que se dirige hacia el suelo del surco intertubercular. Vamos a ver un plano más profundo para ver los músculos posteriores que se le llaman ahora posterior axiopendicular, pero profundo. ¿Cuáles serían? Vemos acá con el borde medial de la escápula se relacionan más superiormente el músculo elevador de la escápula. Esta viene del origen de los procesos o tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales. Vamos de nuevo, recuerden que los procesos transversos o las apófisis transversas de las vértebras cervicales tenían un tubérculo anterior y uno posterior. Bueno, de los posteriores de C1, C2, C3 y C4. Aquí se origina y vemos cómo se inserta en este borde medial de parte superior del borde medial de la escápula. Tendremos también los músculos romboides. Estos de acá son los músculos romboides. Un romboides menor, que es el más superior, lo podemos ver a nivel del origen de la espina. Romboides menor. Aquí es romboides. Guíense por el nombre que está más abajo, romboides menor. Y este de acá, en su extensión, será el romboides mayor. ¿Y sus orígenes? Bueno, recuerden que vienen de estos procesos espinosos de las vértebras de 7 a T1 a este nivel y acá va a estar de T2 hasta T5. Vamos a ver ahora sí los músculos importantes, los músculos escapulohumerales. Describimos 6 músculos, 4 forman el manguito rotador y voy a empezar con esos 4. Los músculos del manguito rotador, aquí solo podemos ver 3. Tendremos este músculo, se le llama supraespinoso. Este de acá se le llama infraespinoso
y este en el borde lateral y más superior se le llamará redondo menor. Tendremos un músculo subescapular que lo veremos ahora en la fosa subescapular, evidentemente. Los otros dos músculos, para completar los 6 escapulomerales, tendremos el deltoides, que ya lo vimos en la disección previa, y el redondo mayor. Importante, este redondo mayor se inserta a nivel del labio medial del surco intertubercular del húmero. El pectoral mayor, no lo mencioné, se inserta en el labio lateral de este mismo surco intertubercular. Y ya vimos que el dorsal ancho se dirige hacia el suelo de ese surco. Además, el deltoides, su origen se relaciona con la inserción del trapecio. Viene por toda esta área, la parte de la clavícula, y se inserta en esta parte del húmero en una tuberosidad que se le llama tuberosidad deltoidea, que está en una vista lateral. Ahora vamos con los músculos del brazo. Los músculos del brazo. Veamos los músculos del brazo. Tenemos acá el tríceps braquial. El tríceps braquial tiene 3 cabezas, como lo dice su nombre. Tenemos la cabeza larga, que es esta de aquí, la cabeza larga. Vemos que es un poco más medial. Luego tendremos una cabeza lateral y en la parte media una cabeza medial, que es mucho más corta. Interesante, vemos cómo los redondos, ojo, redondos, los de acá son romboides, los redondos y los músculos, los vientres, perdón, del tríceps hacen unos espacios, unos intervalos. Muy importante eso. ¿Por qué? Es importante porque en esos espacios pasan estructuras muy importantes. Así que es necesario describir el nombre de estos espacios y describir evidentemente esas estructuras que pasan a través de esos espacios. Vemos el redondo menor, vemos el redondo mayor. Vemos cómo el húmero es un límite lateral y acá tenemos la cabeza larga del tríceps. Acá, con el húmero, la cabeza larga y estos dos músculos, este espacio de acá se le va a llamar espacio cuadrangular, porque nos hace un cuadro. El espacio cuadrangular es importante porque por ahí pasará, ojo, la arteria circunfleja humeral posterior y por ahí pasará el nervio axilar. Nervio axilar que es muy importante porque nos va a inervar el nervio axilar, el deltoides, el músculo deltoides y el músculo redondo menor. Ojo, el redondo menor. El mayor no, el mayor es inervado por un nervio subescapular inferior. Ese no, redondo menor y deltoides. Otro espacio interesante, aquí a este nivel vamos a tener un intervalo triangular que nos lo da también el húmero, la cabeza larga, pero ahora el límite superior va a ser el músculo redondo mayor. ¿Y por qué ahora es importante este espacio de acá? Porque van a pasar dos estructuras importantes, la arteria braquial profunda y el nervio radial, nervio muy importante, nervio radial. Vemos acá, más medial entre los redondos y la cabeza larga, un espacio triangular. Acá sería un intervalo, este sería un espacio triangular y aquí pasan las arterias circunflejas de la escápula. Vámonos a una vista anterior para describir los accidentes anatómicos del brazo. Efectivamente, ya lo dijimos, tenemos en la parte anterior, compartimiento anterior del brazo, para ser más específicos, 3 músculos. Tenemos el músculo bíceps braquial, que es este. Aquí se fusionan. Hemos mencionado que tiene una cabeza corta, que es esta de acá, y una cabeza larga, que es más lateral. Ambos se fusionan y luego tendremos el tendón. Este de acá profundo es el tendón. Y también saldrá otra proyección que se le llama aponeurosis bicipital. ¿Qué es lo importante? No confundir lo que dice aquí el AMS, esto es un error, no confundir. El tendón se dirige profundo a la tuberosidad del radio
En cambio, la aponeurosis bicipital cubre, va superficial y se fusiona con la fascia del brazo y se dirige para proteger las estructuras vasculares. Bien, vamos ahora a disecar. Solo hemos mencionado un músculo. Luego, siguiendo esta disección, vamos a aprovechar para ver cómo se inserta el pectoral mayor en el labio lateral. Lo quitamos. Vemos los tendones de origen acá, de la cabeza corta a la apófisis coracoide, y la cabeza larga pasa por este surco intertubercular también hacia el tubérculo supraglenoideo. Acá está fijado por un ligamento transverso del húmero que lo fija. Esta es su membrana sinovial. Luego, si quitáramos el músculo bíceps braquial, vamos a ver dos músculos profundos. Vamos a ver al músculo braquial, que está debajo de este, y más superior vamos a ver al músculo coracobraquial. Aquí estamos, músculo coracobraquial y músculo braquial. ¿Cómo describo cuál es un reparo anatómico importante? Vemos una M a este nivel. Esta M ya recordamos que es del plexo braquial. Esto es más lateral, esto es medial, y esto es mediano y esto es más medial aún. Este nervio más lateral del plexo braquial, que viene aquí del fascículo lateral, este nervio se le va a llamar nervio musculocutáneo. Y su relación, su reparo anatómico por ustedes, atraviesa al músculo coracobraquial para dirigirse al compartimiento anterior del brazo e inervar a los músculos bíceps e inervar el músculo braquial y evidentemente inervar acá al coracobraquial. Vamos a seguir con una vista posterior para describir los orígenes del músculo tríceps. Acá bien, ya habíamos mencionado cabeza larga, cabeza lateral. ¿Cómo diferencio la cabeza medial del tríceps? Sencillo. La cabeza medial podemos ver que se continúa con parte del origen de la cabeza lateral. Más profundo, aquí tenemos la cabeza medial y luego de aquí en adelante también se continúa la cabeza lateral. Esa sería la diferencia. Cabeza medial más profunda, acá la cabeza lateral. Y aquí se cortó la cabeza larga para poder ir más profundo. Importante, el tendón del tríceps llega a este nivel y hay un soporte en esta articulación posteriormente desde el epicóndilo lateral hacia el olecranon por este músculo, no lo olviden, el músculo ancóneo. Este músculo importante, pequeñito, que nos ayuda a soportar esta articulación del codo. Vemos cómo aquí viene de este intervalo triangular el nervio radial y a medida que va discurriendo va dando inervación a la cabeza medial. Por eso en lesiones del nervio radial a este nivel puede haber una extensión del codo por estas ramas que salen primero antes de la lesión. Pero evidentemente se pudieran comprometer estas inervaciones más distales. Hemos mencionado hombro, región del pecho, regiones del brazo. A continuación vamos a estudiar los músculos del antebrazo. Atención, en la parte anterior del antebrazo vamos a ver esta fosa del codo que nos la da este músculo que se le llama músculo brachiorradial, que es más lateral, y este músculo de acá le llamaremos pronador redondo. Atención, vámonos con los músculos del antebrazo. Vamos con los músculos del compartimiento anterior. Para guiarnos a describir estos músculos, vamos a utilizar el pronador redondo. El pronador redondo sería el más medial, el más lateral, y de ahí vamos a contar hacia medial. Luego del pronador redondo tendremos el músculo flexor radial del carpo, luego tendremos el músculo palmar largo y luego tendremos el músculo flexor cubital del carpo. Aquí está la aponeurosis bicipital.
Estos serían los músculos más superficiales de este compartimiento anterior del antebrazo. Ahora vámonos a un plano más profundo. Vamos quitando flexor radial, ya quitamos parte del pronador, aquí está el palmar largo. Estos son sus respectivos tendones. Acá es músculo flexor radial del carpo, acá es tendón del músculo flexor radial del carpo. Seguimos disecando y vamos a un plano intermedio. En este plano intermedio que vamos a tener al músculo flexor superficial de los dedos. Músculo flexor superficial de los dedos. Vemos que hace este arco, viene desde el epicóndilo medial y se dirige hasta acá, hasta el radio. Seguimos disecando para ver un plano más profundo del antebrazo. Olvídense de lo que está pasando ahorita en la mano. Ahora sí llegamos. Vamos a tener solamente dos músculos, los cuales serán el músculo flexor profundo de los dedos, y vamos a tener un flexor profundo del pulgar. Vemos cómo se dirige hacia el pulgar. Flexor profundo de los dedos y el flexor profundo de los dedos y flexor profundo del pulgar. Vemos cómo se dirigen los tendones del flexor profundo de los dedos a cada uno de los 4 dedos de la mano. En cambio, el flexor largo del pulgar se dirige hacia el pulgar. Ojo, cuando estudiemos mano, vamos a ver en la eminencia tenar un flexor corto. No confundir. Este de acá será el flexor largo del pulgar. Ahora vámonos a una vista posterior del antebrazo. Aquí no lo vemos, pero recuerden que del compartimiento de los extensores o el límite lateral de esa fosa del codo era el músculo brachiorradial. Bueno, del brachiorradial hacia atrás, inmediatamente vamos a tener este músculo. El músculo extensor radial largo del carpo, luego tendremos el músculo radial corto del carpo, luego tendremos extensor de los dedos, músculo extensor de los dedos y un fascículo se llamará músculo extensor del meñique. Luego vamos a tener al músculo extensor cubital del carpo. Ojo, radial largo, radial corto de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo. Este es el límite de anterior. Este sería el flexor cubital del carpo. Vemos que se van superponiendo y se van dirigiendo hacia adelante. Entonces este es el cubital del carpo, luego tendremos adelante palmar largo, el flexor radial del carpo y anteriormente pronador redondo y luego nuevamente brachiorradial. Y de brachiorradial en ese orden seguimos brachiorradial, extensor radial corto, largo, extensor radial corto, extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo. Estos, lo mismo, hay que tener cuidado cuando nos pregunten los tendones. Vemos unos músculos y unos tendones que vienen más profundos y vemos cómo salen a este nivel. Ojo, estos son el músculo abductor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Vean cómo estos dos tendones se dirigen hacia el pulgar en esta vista posterior. Son estructuras profundas. Vemos acá un tendón. Este tendón será el tendón del extensor largo del pulgar. Ojo nuevamente. Tenemos el extensor largo y juntos el corto y acá el abductor largo del pulgar. Estos nos forman acá una estructura que le llamamos tabaquera anatómica. Vamos a seguir esta disección un poco más profunda para ver cómo se originan estos músculos que hemos acabado de mencionar. Nos falta solo quitar el extensor de los dedos y del meñique. Vamos a quitarlo y aquí está. En este plano, aquí ya lo tenemos, el abductor o abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Importante, acá hay otro cuarto más, uno
2, 3, cuarto. Este cuarto se llama extensor del dedo índice. ¿Ok? Importante. Extensor del índice. Abductor, extensor corto, extensor largo, todos estos tres del pulgar. Y luego acá tendremos el extensor del índice. Y con eso hemos terminado los músculos del compartimiento posterior. Sin antes mencionar que existen unos más profundos, el músculo supinador, y tendremos acá más profundo un pronador cuadrado. Vamos a buscar aquí este nivel, un pronador cuadrado. Acá lo vemos anterior y más profundo del flexor del profundo de los dedos, y acá el flexor largo, el pulgar. Aquí vemos el pronador cuadrado. Bueno, ahora sí vamos a estudiar la palma de la mano. Vamos a estudiar los músculos de la mano. Vemos desde la región del carpo, esta estructura de aquí se le llama retináculo flexor. Veamos que esto es una continuación acá con esa fascia profunda del brazo, antebrazo. Vemos cómo también se proyecta esta aponeurosis palmar. Esta aponeurosis palmar la consideramos una extensión del tendón del músculo palmar largo. Vemos estas inserciones transversas acá que nos forman este ligamento metacarpiano transverso superficial. Vamos a ver este músculo, se le llama palmar corto. Este de acá es el palmar largo. Este es el palmar corto. Importante, tenemos dos regiones que vamos a ver primero. Una región que se llama una región tenar, una región hipotenar. En esta región hipotenar la describimos que está debajo del palmar corto. Así que vamos a seguir disecando para quitar esta estructura. Aquí la quitamos. Vamos a ver este retináculo de los flexores a este nivel. Este es un ligamento carpiano acá a este nivel. Pero acá tenemos ahora sí el retináculo de los flexores. Vamos a ver ahora sí nuestra eminencia hipotenar. Vamos a ver nuestras arterias, que describiremos en breve. Quitando las arterias y nervios, ahora sí podemos describir nuestra región hipotenar y nuestra región tenar. Empezaremos con la región tenar. En esta tendremos más lateral al músculo abductor corto del pulgar. Recuerden que el abductor largo lo veíamos en la parte posterior, que nos formaba un límite de la tabaquera anatómica. Tendremos también un músculo que se le llama flexor corto del pulgar. Este flexor corto es un poco más medial, más anterior. Tenemos más lateral el abductor corto, luego tendremos el flexor corto. Quitamos el flexor corto que tiene un vientre más profundo y uno más superficial para poder ver al músculo oponente del pulgar. El músculo oponente del pulgar está debajo del flexor corto. Aquí está, músculo oponente del pulgar. Importante, luego de quitar el oponente del pulgar, vamos a ver al músculo aductor. El músculo aductor del pulgar tiene una porción transversa y una porción oblicua. Y vemos su relación acá con los tendones que vienen. Este es el tendón del flexor largo del pulgar. Este de acá es el flexor radial del carpo. Vamos ahora con los músculos de la eminencia hipotenar. En la eminencia hipotenar, como hemos mencionado, tendríamos que quitar las arterias, el palmar corto, nervios, y vamos a ver un abductor también, un aductor del dedo meñique. Luego tendremos un flexor corto del meñique. Luego se tienen que quitar ambas estructuras para ver al oponente del meñique. También tiene un oponente, el oponente del meñique. Luego de quitar el oponente del meñique, vámonos a los tendones de los flexores largos. Vamos a ver los flexores
del superficial de los dedos. Y vamos a ver cómo se originan unos músculos en forma de lombriz. Vemos estos músculos, son 4. Estos músculos se le llaman lumbricales. Y recuerden señalar qué lumbrical estamos viendo. Tendremos acá el primero, segundo, el cuarto lumbrical y acá vamos a tener el tercer lumbrical. Los lumbricales. En un plano más profundo vamos a ver los músculos interóseos. Los interóseos. Los interóseos serían interóseos palmares y luego tendremos los interóseos dorsales. Acá están los interóseos palmares más profundos aún, y estamos viendo que estamos más profundos. Primero, segundo, primero a este entre el metacarpiano del primero y segundo dedo, el segundo, primero, segundo, acá, ahora sí, acá el segundo y acá el tercero. Y posterior, los interóseos dorsales son 4. Esa es la diferencia, son 4. Acá está el primero interóseo dorsal, pero eso se va a ver mejor en una vista dorsal de la mano. Vamos a mencionar algo con respecto a los tendones antes de terminar. Veamos cómo los tendones profundos, este es profundo, se proyectan hasta la parte de la base de las falanges distales. En cambio, los flexores superficiales, que son estos de acá, los flexores superficiales en la cabeza, en la parte, media de la falange distal, se bifurcan, se dividen y se insertan en los lados de la falange media. Aquí está la falange media, a los lados de la falange media. En cambio, profundo atraviesa y se dirige hasta la base de la falange distal. Eso es un dato interesante e importante. Ahora, vamos a hacer un estudio del plexo braquial y vamos a seguir los distintos nervios. Vamos con el plexo braquial. Cuando estudiábamos el plexo braquial, veíamos las raíces, veíamos troncos y veíamos fascículos. Los fascículos a este nivel con respecto a la arteria axilar van a ser un fascículo lateral, un fascículo medial y posterior a la arteria tendremos un fascículo posterior. Del fascículo posterior tendremos el nervio radial y el nervio axilar. Del fascículo lateral, importante, ya lo mencionamos, el nervio musculocutáneo. Del fascículo medial, importante, tendremos entre todos estos nervios cutáneos, también tendremos el nervio ulnar o nervio cubital, que sería un nervio más medial. Vemos cómo se hace una M. Esta M tiene un aporte del fascículo medial y un aporte del fascículo lateral. Y ambos nos van a formar al nervio mediano. Este es el nervio mediano y a este nivel pudiéramos decir que es una raíz medial de nervio mediano. Acá sería una raíz lateral de nervio mediano. Lo pudiéramos describir así. Importante. El músculo cutáneo va aquí al compartimiento anterior del brazo. Luego se dirige lateral al antebrazo como un nervio cutáneo. Atención, aquí no lo vemos que estamos profundos. Es un nervio cutáneo del antebrazo. Interesante. Por eso se le llama nervio músculo cutáneo. Ahora, vamos con los nervios axilar. Ya dijimos, va por ese intervalo cuadrangular con la circunflejo humeral posterior y van hacia el deltoides y redondo menor. Dijimos, nervio radial se dirige por ese intervalo triangular, por ese intervalo triangular pasa por el surco del nervio radial y te inerva los extensores del brazo y del antebrazo. Muy bien. Ahora aquí, ¿qué tenemos? Al nervio mediano, el mediano de los tres de acá, vemos cómo se va con la arteria braquial. Va con la arteria braquial por un surco bicipital medial, va entre el compartimiento anterior y posterior del brazo, por acá a nivel medial, y luego se dirige a la fosa del codo. Vemos cómo cuando llega a la fosa del codo, aquí,
en la fosa del codo, se va más próximo al tendón. Aquí está el tendón del tríceps, más medial al tendón, inmediatamente más medial al tendón. Y luego tendremos el nervio mediano. Acá está el nervio mediano. ¿Qué quiero decir? Palpo el tendón y más medial va a estar la arteria y ahí puede ser un punto donde uno pudiera auscultar para tomar la presión arterial a un paciente. Y más medial aún va a estar el nervio mediano. Pero veamos cómo acá el nervio mediano es más lateral a la arteria y acá es más medial a la arteria. Vámonos con el nervio cubital. Nos falta el cubital. El nervio cubital habíamos dicho que era ese ramo más medial. Él pasa un poco posterior acá en la cara medial. En la cara medial va por acá, más posterior, y se dirige por un surco. Se llama surco del nervio cubital que se encuentra relacionado con el epicóndilo medial y con la tróclea, entre ellos dos. Posterior, se hace superficial en el epicóndilo, en un surco entre el epicóndilo medial. Bien, vamos a seguir en la disección ahora a este nivel, al nivel del antebrazo. Hemos mencionado tres nervios. El nervio radial, por el surco del nervio radial, se dirige un poco anterior a este nivel y se va a la fosa del codo. Aquí está en la fosa del codo y nos da un ramo profundo y uno superficial. Aquí está el superficial, nervio superficial, ramo superficial del nervio radial. Vamos a seguir ahora con el antebrazo. Vemos cómo viene el nervio mediano, que nos inervará todas estas estructuras a este nivel. Y más medial tendremos el nervio cubital. Aquí está el nervio cubital. Vemos cómo el nervio radial va a este nivel. Acá está el nervio mediano. Y acá está el nervio cubital. El nervio cubital nos va a inervar las estructuras de la mano, principalmente flexor profundo de los dedos, pero todo acá a nivel medial. Todas las demás estructuras de la eminencia, de la palma de la mano, perdón, y del antebrazo serán inervadas por el nervio mediano. Ojo, no hemos mencionado, el nervio mediano no inerva estructuras en el antebrazo. Ahora nos vamos con las arterias. Recordamos que luego de la primera costilla, la arteria subclavia cambia de nombre y se pasa a llamar arteria axilar. La arteria axilar tendrá distintas ramas, distintas porciones. La apófisis coracoides y el músculo pectoral menor nos ayudará a dividir la arteria axilar en tres segmentos. El primer segmento de la arteria axilar tendrá una rama. Se le llama arteria torácica superior. A este nivel deberíamos tener la arteria torácica superior. La segunda porción vamos a tener dos arterias. Tendremos la arteria toracoacromial y tendremos la arteria torácica lateral. Aquí tenemos la toracoacromial y la torácica lateral. Luego en la tercera porción, esta de acá, tendremos tres ramas. Tendremos hacia el húmero la arteria circunfleja humeral posterior, arteria circunfleja humeral anterior y la más grande, la arteria supraescapular. Arteria supraescapular que se dividirá en una arteria toracodorsal y una arteria circunfleja de la escápula. Esto es con respecto a la irrigación acá a nivel de la axila y sus ramas. Bien, vamos a ver cómo la arteria pasa por el músculo redondo menor. Luego se continúa, pasa por el borde inferior del redondo mayor, ojo, redondo mayor, y se continúa como arteria braquial. Esta es la arteria braquial. Esta arteria braquial nos dará acá una arteria braquial profunda.
Esta arteria braquial profunda pasa posterior en el surco del nervio radial. Tendremos acá la arteria braquial descendiendo en este surco bicipital medial hacia la fosa del codo, donde se divide a nivel de la cabeza del radio en dos ramas terminales, que serían la arteria radial y la arteria ulnar. Bien, antes de hacerlo, vamos a ver cómo la arteria braquial nos da ramas colaterales. Aquí tenemos una arteria colateral ulnar superior y acá tendremos una arteria colateral ulnar inferior. Vamos a ver que la braquial profunda también nos va a dar colaterales del radio, radial, y acá posterior una colateral media. Importante porque estas arterias participan en la irrigación del codo. Vámonos a las arterias del antebrazo. La arteria radial, ojo, tiene una recurrente radial. Vamos a ver cómo la arteria cubital tiene dos recurrentes. Una recurrente cubital posterior que va hacia atrás del epicóndilo y una recurrente cubital anterior. Tendremos una arteria interósea que también dará una recurrente interósea que se anastomosará con la colateral media. Bien, seguimos acá con la interósea, que era rama de la común. Tenemos unas descendentes, una interósea anterior y una posterior que van entre la membrana interósea. Recuerden que todas estas estructuras van acompañadas de múltiples venas. Venas pares a las arterias y venas más pequeñas que van recolectando. Luego tendremos acá la arteria radial y acá tendremos la arteria cubital. Importante, la arteria radial pasa aquí y se dirige posterior hacia la tabaquera anatómica, pasa al primer metacarpiano y luego se dirige a formar un arco arterial profundo. Aquí lo vemos. Aquí venía la arteria radial, pasa posterior al primer metacarpiano, entre la tabaquera anatómica y por encima del hueso escafoides, aquí viene. Luego se dirige hacia adelante a nivel de los metacarpos y va a hacer el arco palmar profundo. Arteria radial, aquí nos da una rama para el pulgar, una arteria principal del pulgar, también nos da una rama acá para el segundo dedo, para el índice, y las ramas para formar un arco acá con la arteria o ramo profundo, perdón, de la arteria cubital. Estos dos nos forman este arco arterial profundo. Las ramas que salen de este arco profundo son las arterias metacarpianas palmares. Aquí las vemos. Lo importante aquí es saber que viene del radio y del profundo, acá profundo del cúbito, de la cubital, y son más próximas a los huesos del carpo y te dan arterias metacarpianas. En cambio, el arco palmar superficial se forma por un arco, por una rama superficial del cubital que vamos a buscar en esta vista. Aquí tenemos la arteria cubital y aquí tiene el ramo superficial. El ramo superficial aquí viene y te forma el arco arterial palmar superficial. Y acá tenemos ahora un ramo superficial de la arteria radial. Nuevamente, arteria cubital se continúa, recibe una rama superficial de la radial. Más alejado al carpo, y aquí tendremos el arco palmar superficial. Lo importante es que de aquí salen las arterias digitales palmares comunes. Más profundo, habrá un ramo profundo de la cubital que se continúa con la radial, será más proximal y nos dará ese arco palmar profundo. Veamos el nervio mediano aquí, como da distintas ramas digitales. Todo esto son ramas del nervio mediano. Con esto terminamos la parte de la irrigación de los arcos palmares. Importante ver cómo hay una vaina tendinosa que tiene ligamentos anulares y cruciformes. Tenemos la vaina sinovial y que por dentro van los tendones.
vemos que los nervios y las arterias pasan a los lados de esas vainas, en la cara palmar. Eso significa que si se va a hacer un bloqueo nervioso, hay que hacer ese procedimiento en los lados de esta estructura que son los dedos. Otra cosa importante, si se llegara a comprometer la piel a este nivel, se pudieran afectar la irrigación, la vasculatura de los dedos de la extremidad superior. Con esto terminamos miembro superior. Muchas gracias. Hasta la próxima.